Bueno, aunque ya hemos hablado bastante con el motor monofásico en el tema de maniobras de cableadas y automatismo cableado para el arranque de diversos motores, pues vamos a aplicarlo ahora un poco, que va a resultar mucho más sencillo al motor trifásico, una vez que hemos visto todas las maniobras que vimos sobre el motor monofásico. Pues en principio el motor trifásico se podría arrancar de manera directa siempre y cuando se permita, según se recoge en la instrucción técnica BT47 del reglamento, en el que se debe cumplir un requisito fundamental que hay entre la intensidad de arranque y la intensidad de plena carga. La intensidad de plena carga sería la intensidad nominal, la que viene en la placa característica del motor. Y la de arranque es la que nos consume en el instante, en el instante hasta que alcanza el punto de equilibrio, pues esa intensidad máxima que puede llegar a consumir el motor hasta que alcanza ese punto de equilibrio donde nos está dando la intensidad nominal y las revoluciones nominales. El cociente que hay entre esa intensidad de arranque y la intensidad nominal se mete en la tabla esta del reglamento de ITC BT47 y en función de que esté por encima o por debajo del factor que viene ahí y en función de la potencia del motor, pues estaremos obligados o no a instalar algún dispositivo de arranque en el motor que me disminuya la intensidad que consume en el arranque para evitar pues, que esa punta de consumo me provoque perturbaciones de funcionamiento o bajar de tensión en el resto de instalación o instalaciones aledañas. Entonces, suponiendo que el motor que yo voy a ver aquí le puedo arrancar de forma directa a la red, pues iremos viendo un poco su funcionamiento. Tengo un motor que lo voy a proteger en principio con unos fusibles para cortocircuito y voy a tener un relé térmico de protección fina ajustando la ruleta del relé térmico, por así decirlo, a la intensidad nominal de consumo del motor. En este caso suponemos que aguas arriba de la alimentación que tengo aquí en el dibujo, pues tengo su protección diferencial, protección contra sobre tensiones transitorias, permanentes, lo que hiciera falta, ¿no? Vamos a cablear los fusibles, en este caso son fusibles que estarían incorporados en algún tipo de desconectador. Como veis, no están metidos en la línea, es decir, serían fusibles acoplados con un desconectador de carga, ¿vale? Y lo vamos a ir cableando a la instalación. En principio conectamos los tres polos de fase de las líneas L1, L2, L3, las cableamos al contactor de potencia, cableamos al relé térmico. Esto ya sabéis que directamente, en principio, no había que cablear, puesto que el relé térmico va colocado, insertado en las mismas borras de salida del contactor de potencia, ¿vale? Hay algún caso especial en el que se puede cablear de manera independiente y hay accesorios para poder poner en cualquier sitio el relé térmico en el caso que por circunstancias de altura no me pueda entrar entre las líneas de vía que tengan el cuadro, y hay otras soluciones. O también existen relés térmicos de alta potencia, de bastante intensidad, que se cablean de manera independiente también. Bueno, y esto iría pues en paralelo al motor, tan sencillo como esto. Vamos a simularlo. Para simularlo hemos colocado aquí un marchaparo normal y corriente con unas lámparas de señalización de reposo, funcionamiento y fallo, ¿vale? Bueno, pues metemos tensión a Bornar del contactor, metemos tensión al circuito de mando, metemos tensión al circuito de señalización, ¿vale? Yo doy al pulsador de marcha y el motor gira en un sentido que corresponda. En este caso veis que gira en este sentido. ¿Por qué? Porque la secuencia de alimentación que le he hecho, si os fijáis, he cogido L3 para 1, L2
para V1 y L1 para W1. De tal manera que no se corresponde la L1 con la primera fase de alimentación del motor, con la 1, por eso está girando al revés, ¿vale? Bueno, tenemos señalizado que está en funcionamiento, podemos señalizar que estamos en reposo, volvemos a arrancar. Si hay un fallo térmico disparando el relé térmico, pues se nos queda señalizado que hay un disparo térmico y está el motor en reposo. Bueno, pues rearmamos. Bueno, yo podría cambiar el sentido de giro del motor, pues sencillamente trabajando con lo que os he dicho. Es decir, si yo ahora mismo cableo y pongo a la U1 la fase L1 o R, la L2 o S a la V1 y la T o L3 a la W1, pues ya lo tendría cableado, ¿vale? Vamos a probar ahora. Monto fusibles, acciono tensión en los distintos circuitos y arranco. Y ahora vemos cómo el motor gira en sentido contrario perfectamente, ¿vale? Con la misma señalización anterior, ¿vale? Bueno, esto ya vimos que en el caso de que yo quiera, en vez de utilizar pues un relé térmico, quiero utilizar un disyuntor, en este caso, pues por ejemplo, el disyuntor yo no lo colocaría en principio aguas abajo del contactor. Lo podría colocar indistintamente, pero es preferible colocarlos aguas arriba por un motivo, ¿vale? Que vamos a ver. El motivo sería pues que hasta que yo no acciono el disyuntor no voy a tener tensión en borne del contactor, con lo cual voy dejando elementos sin tensión. Si yo les dejo aguas abajo, tengo un elemento de maniobra que recibe tensión cuando no he accionado la protección eléctrica aún, ¿vale? Entonces, bueno, lo suyo es que siempre que sea posible, pues intente dejar sin tensión los elementos que me hacen maniobras de potencia, como este caso. Bueno, pues conectamos y ya lo tendríamos funcionando, ¿vale? Bueno, habría que hacer una salvedad aquí, que este contacto es del relé térmico, cuando utilizamos relé térmico, normalmente cerrado, pero si yo utilizo disyuntor, como en este caso, pues tengo que optar por coger un contacto abierto. Y este sería del que hemos llamado QF1. Igual que aquí, para señalizar, ahora no puedo coger el contacto abierto para que se me cierre cuando dé fallo. Lo que va a hacer el disyuntor, ¿vale? Este contacto que pertenece ahora también al QF1, en cuanto yo accione el disyuntor se va a abrir, ¿vale? Vamos a ver el funcionamiento. Acciono fusibles, acciono mando y señalización y ahora resulta que en reposo así sin hacer nada, me está seleccionando un fallo y reposo. ¿Por qué me está seleccionando el fallo? Porque no ha accionado todavía el disyuntor. Es como si me hubiera disparado el disyuntor. Si yo acciono el disyuntor, se me queda reposo, preparado para arrancar, como veis, estaría ahora arrancando, parando, ¿vale? Si estando funcionando se me acciona el disyuntor, que es la ventaja que tenía sobre el relé térmico, me va a cortar la potencia, pero también me va a cortar el mando, señalizando también, ¿vale? Bueno, pues esta sería una de las aplicaciones en el caso que pudiéramos hacer un arranque directo de un motor. ¿Qué otro tipo de cosas podríamos hacer? Pues por ejemplo, en este caso tengo un arranque con inversión de giro de un motor trifásico. Como hemos visto en el ejemplo anterior, simplemente permutando el orden de las fases en la alimentación del motor, cualesquiera de las fases me permiten invertir el sentido de giro del motor, ¿vale?
Vamos a cablear esto. Yo esto lo voy a cablear como si fuera un orden de fases normal y corriente, ¿vale? Voy a cablear al primer contactor. Hay una diferencia sustancial con la inversión del giro del motor monofásico, ¿vale? Puesto que ahora lo puedo hacer simplemente con dos contactores. No necesitaría tres como vimos en el motor monofásico, que su inversión es mucho más compleja que el motor trifásico, como veis, ¿vale? Entonces, si yo acciono el contactor KMD, el motor girará en sentido horario porque está alimentado en secuencia de fases directa. ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando actúe sobre KMI, voy a invertir dos de las fases. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues mirar, voy a cablear en el mismo orden la entrada del contactor, ¿vale? Con respecto al primero. Como veis, he cableado la primera fase al primer polo y al primer polo al segundo contactor, la segunda fase al segundo polo del primer contactor y al segundo polo del segundo contactor. Y así, ¿vale? Y voy a hacer la permutación de fases en la salida del contactor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar, por ejemplo, la primera fase por la segunda. Esto da igual la secuencia que haga. Puedo cambiar la primera por la segunda, la primera por la tercera, la segunda por la tercera. Cualquier combinación de estas es posible. Entonces, voy a cambiar la primera, que ahora en vez de ir aquí al primer polo, pues le voy a enchufar al segundo polo, como veis. La segunda, en vez de ir al segundo polo, lo voy a enganchar al primero. Y la tercera fase la voy a dejar como estaba en la entrada, ¿vale? De tal manera que estoy permutando, por así decirlo, cuando entre este contactor, la primera fase, la fase R, me va a entrar al segundo polo, al motor, y la segunda fase me va a entrar al primer polo, por así decirlo, de la alimentación del motor. Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Le damos a simulación, accionamos los distintos circuitos, ¿vale? Como veis tengo el circuito en reposo y ahora, por ejemplo, acciono marcha derecha. El motor arrancaría en sentido giro derecha. Si ahora tengo hecho un enclavamiento, como veis, eléctrico y mecánico, aquí está eléctrico, aquí está mecánico, indicado también aquí. Esto es importante, ¿por qué? Porque debo de evitar que en cualquier caso estos dos contactores puedan entrar a la vez. Si entraran a la vez, me originaría un cortocircuito directo entre dos de las fases, en este caso en la primera y la segunda. Y eso me dispararía fusibles y las protecciones, todas las protecciones que tuviera aguas arriba, ¿vale? Contra cortocircuitos. Tengo hecho un mando que es un mando con enclavamiento entre dos contactores sin paso por paro. Directamente yo, si pulso en el segundo pulsador, el motor invierte el sentido de giro, como veis, hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? El enclavamiento eléctrico y mecánico me garantiza un poco que lo puedo hacer con cierta seguridad, ¿vale? Aquí lo único que señalizo es que tanto si giro en un sentido como si giro en el otro, pues me señaliza que está funcionando el motor. Si hay algún tipo de perturbación, una sobrecarga que dispare el relé térmico, pues como veis me pararía el mando, indirectamente me abre los contactores de potencia y me señaliza que ha habido un fallo térmico, ¿vale? A ver, importante es que el relé térmico esté aguas abajo del aconexionado que hago de los puentes aquí. Esto tiene un significado. Mirad, cuando yo cableo, físicamente veo que el orden, es decir, si estoy cableando, por ejemplo, en fases que sean marrón, gris y negro, yo aquí voy a tener marrón, gris y negro. Y aquí voy a tener un cambio de color, es decir,
en salida de este contactor, estos tres cables que salen aquí van a salir en el mismo orden de colores que entran por aquí. Es decir, este es marrón, este sería gris y este sería negro. Este sigue siendo marrón, gris y negro. Y los que entran aquí, marrón, gris y negro. Cuando yo veo físicamente, frontalmente este contactor, si por aquí me entra marrón, gris y negro, por aquí me está saliendo gris, marrón y negro. Esta fase no cambia, pero estas dos sí. Entonces ya veo que estoy haciendo la conmutación, por así decirlo, entre las fases primera y segunda. Y veo que esto es una inversión de giro, realmente. ¿Por qué no lo debo hacer aquí? Porque aquí se me queda oculto. Es decir, cuando yo meto el relé térmico en los bornes de salida del contactor derecha, da igual que esté metido en la derecha o la izquierda, es decir, oculto el conexionado del cableado que está aquí. Entonces, una forma correcta de hacerlo, como buena práctica profesional, sería que yo aquí salgo con el mismo orden de cableado que entro por aquí y luego visualmente pues puedo apreciar dónde hago el cambio de fase. ¿Vale? No se debe emplear un segundo relé, porque hay gente que dice que un relé térmico para el sentido giro derecha, otro relé térmico para el sentido giro. Eso no es correcto, no estaría bien realizado. ¿Vale? Se debe emplear un solo relé térmico y el conexionado tiene que estar aguas arriba del relé. Sí, no sirve de nada yo poner aquí un relé directamente conectado a KMD y estos puentes de aquí conexionarlos por aguas abajo del relé porque es más fácil conexionarlos. Eso no se debe hacer así y el motor no estaría correctamente protegido en ese caso cuando entrara al sentido giro izquierda, puesto que la intensidad no circularía por interior del relé térmico. ¿Vale? En el caso de que yo no quiera poner relé térmico y quiera poner disyuntor, pues en este caso, pues igual que el anterior, lo que tendríamos que hacer un poco es pues utilizar el disyuntor como elemento, por así decirlo, de corte de potencia y cablear aguas abajo los contactores. En este caso es mucho más sencillo hacerlo que con relé térmico a la hora de cablearlo físicamente, puesto que ya no tengo el inconveniente de sacar los cables con el relé térmico aquí conectándolo también, que hace falta cierta habilidad o cierta maña para que aquello quede bien y no se queden los cables sueltos ni internamente pueda tener algún tipo de cortocircuito con la borna de al lado ni nada de eso. Aquí es mucho más sencillo y mucho más visual, puesto que se ven todos los cables y todos los colores en los dos contactores de potencia. Igual que antes, pues tengo que cambiar esto, es decir, donde estaba utilizando el contacto cerrado, ahora tiene que ser el abierto y donde estaba el abierto tiene que ser el cerrado. Y a la vez, pues los tengo que cambiar el nombre que ahora los llamaba QC1, pues QC1. Y este ya no va a ser relé térmico, va a ser QC1. ¿Vale? Y tendría lo mismo. Vamos a simularlo. ¿Vale? Acciono los elementos de protección, de potencia. Como vemos, estoy señalizando que fallo reposo porque todavía no había accionado el disyuntor y ya pues o bien arranco en un sentido o bien arranco en el otro. Si yo quisiera pulsar, por ejemplo, dos pulsadores a la vez, es decir, tengo pulsado ese, veis que se queda mantenido y ahora quiero pulsar este, veis que el motor se queda parado, no hace nada. ¿Vale? Y no pueden accionarse los dos contactores a la vez. Si yo suelto uno, pues se queda este funcionando. ¿Vale? Bueno. Esto sería pues un poco las aplicaciones básicas cuando tengo la posibilidad de arranque directo del motor trifásico, con o sin inversión de giro. Imaginar que ahora pues hemos visto que tengo que dotar al motor de un dispositivo de arranque que me permita
por lo que hemos comentado antes, disminuir la intensidad del arranque según las premisas que me fija por normativa el reglamento. Entonces, en este caso, pues tengo preparado aquí pues un archivo con un arranque estrella triángulo. Es el primero de los arranques que se lleva realizando desde mucho tiempo, desde bastantes años. Es el primer dispositivo de arranque así automatizado, cableado que se incorporó en la industria para reducir esas puntas de arranque que se nos producían en los motores. Su uso está muy extendido, aunque hoy en día pues cada vez menos se suele emplear, ¿vale? Pero como todavía existe muchísimo en la industria, pues lo podéis encontrar en cualquier momento y hay que entender un poquito en qué consiste. Mirad, realmente lo que vamos a hacer es engañar al motor. Yo voy a utilizar un motor especial, un motor en cuya placa de características, entendiendo que vamos a hacer un arranque estrella triángulo en una línea de alimentación de 400 voltios en trifásico, yo tendría que utilizar un motor cuya placa de características sea 400/690 voltios o equivalente, ¿vale? Podría ser 380, 760 o cualquier otro rango de funcionamiento que nos permita eso. Pero tengo que tener la tensión menor, que si os acordáis correspondía con su conexión en triángulo, es la que se tiene que corresponder con la tensión de la red, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a conectar en estrella, con lo cual realmente si le conecto en estrella, su tensión de alimentación debería ser 690 voltios, ¿vale? Que sería lo que corresponde a la tensión de la placa de motor. Acuérdense que tenía 400/690. Si le quiero conectar en estrella, se corresponde con la tensión de 690 voltios. ¿Qué ocurre? Pues que en lugar de meterle 690 voltios, le voy a meter 400 voltios, que son lo que tengo como máximo en la red. Pues igual que una bombilla de 230 voltios, si le meto 127 o 130, va a lucir, pero va a lucir mucho menos, va a lucir poquito. El motor va a consumir menos. La bombilla va a consumir menos y el motor, en este caso, va a consumir menos. Es decir, lo que estoy haciendo es engañarle. Le voy a provocar que funcione a una tensión menor que la que nominalmente tendría que funcionar. ¿Qué consigo con eso? Consigo reducir en unas 3 veces la intensidad nominal que me pide en el arranque. La intensidad que me pide en el arranque, ese pico de intensidad que me pedía antes de alcanzar el punto de funcionamiento, ¿no? Que en ese punto de funcionamiento es donde tenemos la intensidad nominal. Pues como vimos en la parte de teoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a engañar, le voy a decir, vale, te conecto en estrella, pero en vez de darte 690 te doy 400. El motor pues va a arrancar siempre que pueda. Que aquí es donde está un poco la cuestión, es decir, no se puede aplicar a cualquier motor. Hay que aplicarlo, este arranque, hay que aplicarlo a aquel motor que pueda arrancar y pueda vencer el par resistente que tenga de la máquina o donde esté acoplado. Porque aunque por mucho que yo haga un arranque estrella triángulo, si ese par que se me va a reducir al conectar el motor en estrella no va a ser capaz de mover la máquina, pues el motor no va a arrancar y se puede quemar, ¿vale? Entonces tengo que cumplir pues esos ciertos requisitos, es decir, porque el motor donde se utilizaba mucho esto, pues en maquinaria pues un poco que arrancaba en vacío. No tenía excesiva prescripciones de par de inicial de arranque, podía arrancarlo, tenerlo cierto tiempo cogiendo su velocidad al motor y cuando el motor ya había alcanzado sus velocidades hacía el cambio a triángulo, hacía el cambio de estrella a triángulo. Y una vez que hago la conexión del motor en triángulo, resulta que el motor en su conexión triángulo, de las dos tensiones que tiene, la menor es de 400 voltios, que realmente es la que nominalmente tendríamos que conectarle conexionada a una red de 400 voltios trifásica.
Entonces, lo que hacemos es engañamos al motor para que arranque en estrella consumiendo menos, y una vez que el motor hemos conseguido que ha acelerado y está alcanzando el punto del equilibrio, en un cierto momento hago el cambio. Abro el contactor de estrella, meto el contactor de triángulo y pongo el motor en las condiciones nominales. Con lo cual, lo que estoy haciendo realmente es como subir un escalón. ¿Vale? Es decir, tengo un escalón intermedio hasta que llego a las condiciones nominales del motor. Y el motor ya se queda funcionando hasta que tenga que volver a arrancar otra vez. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería en este caso utilizando pues un motor para un arranque este triángulo. Lo voy a proteger con fusibles, igual que antes, con un relé térmico. Y aquí aparece un contactor de línea, ¿vale? El contactor de línea, por así decirlo, es el contactor que va a soportar la intensidad de línea del motor, por así decirlo, ¿vale? Y luego tengo dos contactores que, como veis, adicionales, están conectados con enclavamiento mecánico. Tienen que tener enclavamiento eléctrico también en la maniobra. Uno será el contactor triángulo, y otro será el contactor de estrella, que es este aquí. ¿Por qué es este que es el de estrella? Porque, como veis, estoy haciendo aquí un cortocircuito en los bornes de entrada del motor. ¿Qué significa esto? Que cuando este contactor entre, estoy cortocircuitando estos polos del contactor. Es decir, estaría cortocircuitando los bornes 2 del motor. Acordarse que cuando cortocircuitamos los bornes 2 del motor es como si hiciéramos una conexión en estrella con las pletinas aquí. Lo que pasa es que en vez de utilizar las pletinas de conexión del motor de la caja de conexiones, lo que lo voy a hacer es externamente, mediante contactores. Entonces, cuando entra el contactor de estrella, realmente es como si estuviera conectando las pletinas, cortocircuitando los bornes 2 del motor. Y alimentaría por los bornes 1 del motor. Una vez que el motor ha arrancado y va acelerando, lo que haría es abrir el contactor de estrella y meto el de triángulo. ¿Qué hace el contactor de triángulo? Conectar, si os acordáis, las pletinas se ponían conectando los bornes enfrentados. Conectaría el U1 con el W2, el V1 con el U2 y el W1 con el V2, es decir, conectándolos así enfrentados. Pues esto es lo que hago con este contactor, ¿vale? Es decir, la alimentaré por aquí con la misma orden de secuencia de fases que tendría aquí, y en el mismo orden de secuencia de fases conectaré aquí, con lo cual es como si estuviera poniendo pletinas, digámoslo así. Este contactor, cuando cierra, estaría conectando este con este con este y este con este, como haríamos con las pletinas, pero de una manera externa a lo que sería la caja de conexiones del motor, ¿vale? Bueno, lo vamos a cablear. Vamos a simular uno de los ejemplos que tengo preparado aquí del arranque este de triángulo. En este caso hemos optado por una protección con fusibles, contactor de línea, relé térmico asociado al contactor de línea, contactor de triángulo y contactor de estrella. ¿Vale? Podéis dibujar el enclavamiento mecánico que existe en la potencia utilizando las herramientas de dibujo que tiene el Cadesimo. Bueno, pues en principio podríamos dibujar algo así, indicando con este triángulo invertido que existe un enclavamiento mecánico entre ellos. Y terminaríamos poniendo el conductor de tierra conectado al conductor de protección eléctrica del circuito. Bueno, vamos a simularlo. Para simular, accionamos los elementos de protección de la potencia y del circuito de mando y de señalización. De momento tenemos la lámpara de reposo encendida. Cuando nosotros demos al pulsador de marcha, arranca el motor accionando el contactor de estrella y el contactor de línea. Una vez transcurrido un tiempo, habéis visto que se ha pasado al contactor de triángulo y el de estrella se ha desconexionado. El motor sigue girando, como dice aquí, en el sentido que llevaba. Vamos a repetirlo. Paramos,
arranca KML más KMI, transcurrido un tiempo, pasa a KML más KMD. KML no se desconecta en ningún momento. ¿Vale? Bueno, pues el tiempo que nosotros dejamos transcurrir para hacer este cambio es un poco, pues hay que tomarlo sobre obra, es decir, hay que hacer pruebas en la máquina y ver con las pinzas amperimétricas cuando va alcanzando la intensidad nominal, y un momento antes de alcanzar esa intensidad nominal, pues hacer el cambio. La curva de intensidad provocará un escalón, un incremento, ¿vale?, hasta alcanzar el punto de equilibrio en el que girará a las revoluciones nominales, nos dará el par nominal y estará consumiendo la intensidad nominal. Hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta, que es a la hora de considerar el calibre del contactor de línea, junto con el relé térmico, en este caso, yo puedo poner el contactor de línea dentro de lo que sería el triángulo de alimentación del motor. Mira, sería algo así. A ver dónde lo tengo yo. Como este. En este caso, ahora yo incorporar el contactor de línea y su relé térmico asociado están dentro de la conexión de triángulo, como veis aquí. ¿Qué diferencia significativa hay? Pues hay dos diferencias con respecto al otro esquema, ¿vale? Con respecto a este esquema que teníamos aquí, veis que la diferencia está en que aquí en este caso está fuera del triángulo, ¿vale? El funcionamiento con respecto al otro es exactamente el mismo, ¿vale? Si nosotros simulamos esto, acciono fusibles, acciono los magnetotérmicos de mando y señalización y acciono. Arranca el motor, contactor de línea más contactor de estrella, y luego pasa a contactor de línea más contactor de triángulo, ¿vale? Hace exactamente lo mismo. A efectos prácticos es lo mismo. A efectos de dimensionamiento de los elementos es distinto. ¿Por qué? Porque fijaros bien, en el otro caso, en este caso, cuando yo tengo el contactor de línea asociado al relé térmico fuera de lo que es la conexión en triángulo, por así decirlo, el contactor de las bornas de entrada del contactor de triángulo no reciben tensión hasta que no está en marcha el contactor de línea. En el otro caso, tanto los bornes del contactor de línea como los bornes del contactor triángulo reciben tensión de partida antes de entrar en ninguno en marcha, ¿vale? Hay otra diferencia sustancial, que es, en este caso, el contactor de línea recibe toda la intensidad que va a absorber el motor, tanto en conexión triángulo como en conexión estrella. Sin embargo, en el otro caso, al estar dentro del triángulo, por dentro del triángulo solamente va a pasar lo que llamamos la intensidad de fase en un sistema trifásico. Cuando nosotros teníamos una carga trifásica, ¿vale?, por la línea circulaba la intensidad de línea. Aquí en este caso, tanto el contactor de línea como el relé térmico tendrían que estar regulados a la intensidad de línea. Sin embargo, en el otro caso, al estar dentro del triángulo, tanto el contactor de línea como el relé térmico asociado tienen que estar regulados a la intensidad de fase. Acordarse que la intensidad de fase era raíz de 3 veces menor que la intensidad de línea, es decir, la intensidad que va por aquí llega a este punto y se bifurcaba, ¿no?
Por eso la intensidad que recorre la rama interior del triángulo es raíz de 3 veces menos que la que va por la línea. ¿Qué efecto tiene eso? Que yo puedo elegir el calibre del contactor de línea. En este caso tiene que ser raíz de 3 veces menor el calibre que en el caso que lo ponga en la línea directamente de la alimentación al motor. Con lo cual tengo un ahorro significativo en lo que sería el calibre del elemento de maniobra, el contactor de línea. Y luego también, como tengo el relé térmico asociado, en este caso el relé térmico tiene que tener una regulación de intensidad distinta. Si yo me voy a la placa de características del motor y veo su intensidad nominal que corresponde a 400 voltios en su conexión en triángulo, esa intensidad nominal yo la tengo que dividir por raíz de 3 y ese valor es el que yo tengo que ajustar en la ruleta de regulación del relé térmico. Por lo tanto, por así decirlo, cuando yo el contactor de línea y el relé térmico los incorporo dentro de lo que sería el triángulo de conexión del motor, tanto el calibre del contactor como la regulación del relé térmico tienen que ser raíz de 3 veces menor que cuando lo considero en el otro caso, ¿vale? Que en este caso tienen que ser, al estar fuera de lo que sería la conexión de triángulo que tengo aquí, al estar fuera tienen que ser raíz de 3 veces mayor que en el otro caso de dentro. Eso influye sobre todo económicamente. A la hora de funcionamiento, pues la única salvedad es que en este caso este contactor solamente recibe tensión cuando este se cierra. Si este por algún tipo de problema no se cerrara, pues este no tendría tensión. En el otro caso, por ejemplo, pues al tener tensión podría cerrar por alguna dificultad en el funcionamiento, o a fallo, podría cerrarse el contactor de triángulo sin accionarse el contactor de línea, con lo cual meteríamos tensión a una de las puntas de las bobinas del motor. Y luego otra opción que tenemos es a la hora de considerar, por ejemplo, en vez de un relé térmico, puedes considerar un disyuntor. Pues tengo las mismas premisas que anteriormente, lo que pasa es que ahora me conviene el disyuntor sacarle fuera de lo que sería la conexión del triángulo, que lo podría poner en el interior perfectamente, para de esta manera desconectar o por así decirlo, que los contactores de potencia no reciban tensión a no ser que el disyuntor esté accionado. Vamos a ver un poco la simulación en este caso. Sería prácticamente lo mismo, lo que pasa que aparte de tener que accionar los fusibles de potencia, accionar el magnetotérmico de mando, accionar el magnetotérmico de señalización, tengo que accionar el disyuntor para que esté preparado el motor para funcionar. Hasta que yo no acciono el disyuntor no tengo tensión en los contactores de maniobra, ¿vale? Una vez que ya tengo tensión, pues puedo arrancar el motor, arrancaría en estrella y pasaría luego a triángulo, ¿vale? En el caso que tenga un fallo térmico, pues dispara tanto la potencia como el mando, ¿vale? Volviendo otra vez a este caso, ¿qué problema se puede presentar aquí a la hora de este tipo de elementos? Pues imaginar que comparando siempre la protección de relé térmico con la de disyuntor, yo aquí a la hora de hacer la maniobra de arranque del motor, imaginar que el motor ya está arrancado, está funcionando, y por alguna circunstancia he calibrado mal este contactor, imaginar que he pensado que estaba dentro del triángulo, lo he puesto de un calibre raíz de 3 veces menos y por alguna circunstancia al determinado número de maniobras realizadas se me quedan pegados los polos de potencia. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Que aunque el relé térmico, imaginar que saltara, ¿no?, por alguna circunstancia, es decir, o diera el paro, cualquier cosa de estas, el relé térmico por sí solo no es capaz de desconectar la potencia,
a través del circuito de mando lo que hace es una desconexión indirecta del contacto, ¿vale? Sí, imaginar que yo pulso la pulsador de paro, he parado el mando así, pero esto se queda cerrado, es decir, el motor seguiría arrancado, por así decirlo. Bueno, una premisa principal que hay que tener en cuenta es el correcto cableado del contactor de triángulo. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Mirad, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir varias cosas. Si yo no cableo bien el contactor de triángulo, puede ocurrir, en el mejor de los casos, que el motor arranque en estrella y cuando pase a la conexión triángulo se me pare. ¿Vale? Este es un caso típico en el que yo incluso voy a medir tensiones en borna del motor y voy a tener tensión, pero el motor está parado. ¿Qué está ocurriendo? Pues es como si a una bombilla, a una lámpara yo la alimento con fase y con fase, los dos polos de la lámpara. La bombilla no luce, pero tiene tensión, ¿vale? Para que luzca tiene que tener una caída de tensión, o bien dos fases distintas, o bien una fase y neutro. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo a las tres bobinas del motor las alimento con la misma fase, los dos polos de cada una de las bobinas de manera independiente, es decir, a la bobina U1, U2 la alimento con la fase R, tanto en U1 como en U2, con la fase L1, en U1 o en U2. A la bobina V1, V2 la alimento con L2 o R, o S, perdón, en V1 y S también en V2, y a la bobina W1, W2 la alimento con L3 en V1 y con L3 en W2, o con T en W1 y con T en W2, tendré las bobinas, entre ellas estarán en tensión, pero no habrá caída de tensión en ninguna de las bobinas, con lo cual el motor no ejercerá trabajo porque no tendrá consumo de intensidad ninguno en ninguna de las fases. Entonces, cuando el motor arranca en estrella, arranca perfectamente, no hay ningún problema, porque lo único que hace el contactor de estrella es cortocircuitar y meter tensión siempre por KML, que por aquí siempre va a tener tensión, con lo cual el motor arrancará perfectamente. Pero cuando hago el cambio a triángulo, puede ocurrir que el motor se me pare. Entonces, ¿qué ocurre si se me para? Puede ser dos causas. Una de ellas puede ser esta, que haya conexionado de manera errónea el cableado del motor, ¿vale? Y entonces yo mido en el motor y tengo tensión entre dos fases, pero mido en cada una de las fases independientes y no tengo caída de tensión, ¿vale? Entonces el motor lógicamente no puede funcionar. La otra causa posible pudiera ser que en el arranque el par resistente de la máquina se me vaya por encima del par de arranque del motor. Y en ese caso, ¿vale? Acordarse que eso estuvimos hablando. En ese caso, cuando el par resistente se me sube por encima del par que me da el motor se para porque no puede con ello. Pero ese caso es todavía peor porque el motor se quemaría. Estaríamos alimentando el motor de manera correcta en principio, pero el motor no puede con la carga que le hemos conectado. En este caso no pasaría nada, en este otro que estamos conectando, porque el motor no absorbe intensidad ninguna. El peor de los casos que nos puede ocurrir también aquí es que el motor se me quede en dos fases. Entonces pasa lo siguiente, el motor arranca perfectamente en estrella y cuando hace el cambio a triángulo se queda en dos fases o en una y empieza a vibrar. Empieza a vibrar, a sonar mal. Entonces, si el relé térmico no funciona rápidamente, el motor se nos quemará, ¿vale? Y además en este caso, pues el relé térmico puede ser que no actúe de la manera rápida que tendría que actuar, ¿vale? Cuando falta alguna fase. Porque además el motor ya está lanzado, porque se ha arrancado en estrella y está próximo el cambio al triángulo. Entonces lo que hace el motor es que se nos quedan dos fases, empieza a sonar mal, terminaría, si no actúan las protecciones, pues quemándose. Vamos a ver un ejemplo. Habéis visto antes, voy a simularlo otra vez, ¿vale? Como el motor arrancaba perfectamente y cuando hace el cambio a triángulo, ¿vale? Hace el cambio y sigue arrancado, ¿vale?
Fijaros bien que estamos alimentando con las fases en el orden que hemos dicho. Es decir, mirad, aquí tendríamos L1 en U1 y tenemos L1 en W2. En el otro punto de U2, ¿vale? Aquí tenemos L1, en U2 tengo L2, con lo cual U1 está entre L1 que tiene aquí, L2 que tiene aquí, con lo cual hay una caída de tensión, por esa fase funciona. En V1 aquí tengo L2 y en el otro punto de V2 tengo aquí L3, es decir, V1 tengo L2, L3, tengo caída de tensión, esa fase del motor funciona. Y ahora tengo aquí W1, aquí tengo L3 y en el otro W2 tengo L1, tengo aquí L3, L1, hay caída de tensión en la tercera fase del motor, el motor funciona. Funciona correctamente porque hay caída de tensión en las tres fases y estaría polarizado correctamente en la alimentación, ¿vale? Pero fijar ahora una cosa, yo voy a cambiar esto. Imaginar que yo me equivoco a la hora de hacer esta conexión, este cableado. Y ahora, en vez de conectarlo de esa manera, pues ahora lo conecto esta con esta con esta y esta con esta. ¿Qué ocurre aquí, por ejemplo? Que, por ejemplo, la tercera bobina estaría alimentada por aquí con la fase 3 y por aquí tendría la fase 3 también. Aquí no habría caída de tensión, con lo cual esa tercera fase no funciona. Vamos a ver las otras dos. La primera tendría aquí L1, ¿vale? Y por aquí tendríamos L2. La primera funciona. Y la segunda, por aquí tendríamos L2 y por aquí L1. Es decir, este motor, en este caso con esta conexión, la primera fase U1, U2 y la segunda fase del motor W1, perdón, bobina del motor W1, V1, V2 estarían en tensión, pero W1 y W2, esta tercera bobina del motor no tendría caída de tensión, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a simular. El motor arranca perfectamente en estrella, pero ahora cuando pasa a triángulo se me pone en blanco y se me para, ¿vale? Realmente lo que hace es que simula un poco, pues tendría que saltar el relé térmico, ¿vale? Por sobrecalentamiento del motor, porque ahora mismo el motor lo tendríamos funcionando en dos fases de las tres, ¿vale? El otro caso que he dicho es, por ejemplo, es decir, podría llegar a tener la misma fase en los dos polos de cada bobina del motor. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo 1 que tengo la fase 1, aquí que tengo 2 conecto la fase 1, que la tengo aquí, ahí, ¿vale? U2 conectado aquí a la fase 1. Tengo fase 1, la R o la L1 y aquí también. Vale, ahora V1, que lo tengo aquí a la fase 2, lo voy a conectar también aquí. Y este aquí. ¿Vale? Entonces, ahora en este caso, las tres bobinas del motor reciben, en los dos polos respectivos, reciben la misma tensión. Es decir, U1, U2 recibe L1 en los dos lados, V1, V2 recibe L2 en los dos lados, W1, W2 recibe L3 en los dos lados. De esta manera el motor tendrá tensión entre dos puntas de dos bobinas diferentes, pero si mido caída de tensión en una sola de las bobinas no tendré caída de tensión, ¿vale? No tendré tensión. Mirad cómo el motor arranca perfectamente. Ya digo que en estrella va a arrancar, pero cuando hace el cambio a triángulo, pues se me queda parado. El motor no funcionaría.
Esta es una de las premisas principales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el correcto cableado. ¿Vale? Entonces hay que seguir bien la secuencia de colores que tengo a la hora de alimentar la caja de conexiones. Entonces si sigo un orden de cableado, por ejemplo, marrón, gris y negro, ¿vale? Que entre en este orden: marrón U1, gris V1, negro W1, pues aquí salgo con el mismo orden: marrón W2, gris U2 y negro V2. Y a la hora de colocarlos aquí, pues los puentes tienen que estar hechos, por así decirlo, en el mismo orden, siempre de fases. Si hago siempre marrón, gris y negro, pues aquí marrón, gris y negro, y salgo con marrón, gris y negro enfrentado con los colores en la caja de conexiones de las borras del motor.